La actualidad más destacada del continente africano está en France 24. Bienvenidos a África 7 días. Comenzamos con los titulares. Vamos a Kenia, donde las elecciones generales tienen como telón de fondo el encarecimiento del costo de vida y una creciente apatía por la política. Analizamos la situación. Terror en Madagascar, donde 32 personas, entre ellas 15 menores de edad, fueron quemadas vivas. La policía sospecha de los Dahalo, nombre dado a los cuatreros en ese país. Un equipo de France 24 en francés estuvo en el lugar de los hechos. Y como consecuencia, frente a la subida de los precios en Nigeria, los habitantes se ven obligados a comprar todos sus productos de primera necesidad en pequeñas cantidades y en minúsculas bolsas de plástico, siendo esto poco económico y incrementando el daño ecológico. Empezamos en Kenia, donde se viven unas importantes elecciones presidenciales, legislativas y locales en un contexto de fuerte descontento político y de altísimo incremento del costo de la vida. Antes de analizar lo que está en juego en estas elecciones, veamos aquí algunos datos económicos y demográficos del país. La población keniana de más de 50 millones de personas es mayoritariamente joven y cristiana. La capital del país es Nairobi y los idiomas que se hablan son principalmente el inglés y el swahili. Kenia es una de las economías más dinámicas de África Oriental y tiene un perfil atípico en el continente. Cuenta con relativamente pocos recursos naturales, pero con una economía fuerte, basada sobre todo en el sector de servicios y en el agrícola, principal fuente de exportaciones. Sin embargo, las desigualdades son evidentes en el país, donde los campos de golf de lujo limitan con los barrios pobres y donde el salario mínimo mensual es de $126. Según la ONG Oxfam Internacional, la riqueza de los dos kenianos más ricos es mayor que los ingresos combinados del 30% de la población, es decir, 16,5 millones de personas. Tras un descenso del 0,3% del PIB a raíz de la pandemia en 2020, la economía de Kenia comenzó a recuperarse en el año 2021. Pero este 2022, en parte debido a la guerra en Ucrania, los precios de los combustibles y los alimentos se han disparado. Mientras el país cambia de presidente, averiguamos cuáles son las expectativas de los ciudadanos. Esto es lo que nos dijo desde Nairobi David Soler, analista político y director del sitio web Africa Mundi. Bueno, lo primero que esperan los kenianos, sin lugar a duda, es que cambie ya la situación actual y la inflación. Bueno, no solo es por la guerra de Ucrania, que evidentemente ha tenido un factor súper importante, porque Kenia importa más del 80% del trigo de entre Rusia y Ucrania, como muchos países del mundo, pero eso ha hecho que suba el precio de productos básicos y la inflación esté a un pico de 5 años. Entonces la gente al final te viene a decir que no tiene con qué comer. Hay mucha gente que ha pasado de 2 comidas a una comida al día, que, por ejemplo, el chapati, que es un típico pan aquí tipo de pita, por decirlo así, se ha reducido a la mitad su tamaño para poder mantener un precio de 10 chelines. La gente lo que quiere es tener una mejor situación económica. Y en los últimos años Kenia, aunque ha mejorado mucho macroeconómicamente, el país ha crecido, la economía crece, etcétera, los ciudadanos de a pie no lo notan. El otro día, hablando con un economista de la Universidad de Nairobi, decía que eso es lo que le dicen los estudiantes y sus ciudadanos, que al final ven que hay muchos proyectos grandes de infraestructuras, que el país, por decirlo así, en las noticias parece que vaya avanzando, pero ellos no ven el dinero, ¿no? Entonces, necesitan de alguna manera que la economía mejore para ellos y sobre todo para los jóvenes, que son los que más la sufren, el desempleo y esta subida de los precios. Las elecciones en Kenia no solo tienen importancia nacional. Como ya se mencionó, el país es el motor económico de África Oriental y cuenta con peso político en la región y el resto del continente. Bueno, Kenia es, en el este de África es el país más estable que tiene, digamos, el liderazgo geopolítico del este de África. Pongamos que a su lado hay países
o bien con conflictos muy enraizados desde hace muchos años, como puede ser Sudán del Sur, con que linda al norte, más recientes, como por ejemplo Etiopía, que aunque sí que tenga un peso geopolítico importante por ser sede de la Unión Africana, no consigue ese liderazgo. Y Kenia sí, Kenia es un país relativamente estable, que la economía no para de crecer, ya no solo es la mayor economía en el este de África, sino la sexta en toda África, todo el continente africano. Y además durante los últimos mandatos de Uhuru Kenyatta se ha sabido posicionar como ese rol diplomático clave en el continente, ¿no? Por ejemplo, para los procesos de paz en Sudán del Sur han acogido a los líderes en Nairobi, también lo han hecho más recientemente entre los conflictos con Ruanda y República Democrática del Congo, acogiendo a líderes para poder hacerlo, un acuerdo de paz similar también en Etiopía, donde ha tenido buena relación con el primer ministro Abiy Ahmed. Entonces, Kenia, digamos que es un ancla, ¿no? Un país vital donde la estabilidad es clave, ayuda mucho porque es una de las principales rutas de comercio hacia el interior de Centroáfrica y hacia otros países del Cuerno de África. Y estas elecciones son vitales para ver cómo va el país, ¿no? Y especialmente el que no haya violencia es también súper importante para otros países, porque si Kenia cae en la inestabilidad, ya prácticamente habría muy pocos países con una estabilidad continuada y un liderazgo. Aparte de todo eso, también hay que decir que Kenia es uno de los países, pocos países más estables, digamos, en las alianzas que tiene con Occidente, ¿no? Aparte de otros países que han tenido muy buenas relaciones más con Rusia, por ejemplo, Kenia ha defendido tanto en la ONU con su enviado especial como económicamente acuerdos con Occidente muy potentes, incluso con el presidente Donald Trump llegaron a preacordar un acuerdo bilateral de comercio. Y para Occidente también es muy importante Kenia. Entonces, están seguros de que la propia embajada estadounidense tiene un ojo muy importante aquí. Seguimos hablando de elecciones, pero vamos al otro extremo del continente, en Senegal. El oficialismo ha perdido la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, según los resultados provisionales de las elecciones legislativas del 31 de julio. Es la primera vez desde la independencia del país en 1960 que el partido en el poder ejecutivo pierde la mayoría en el órgano legislativo y que, por lo tanto, tendrá que apoyarse en otras fuerzas del Parlamento para aprobar sus propuestas. La bancada del presidente Macky Sall pasa de 125 diputados a 82 del total de 165 con los que cuenta la Asamblea, mientras que la oposición obtuvo 80 escaños. Según expertos y observadores, estos resultados podrían convencer al presidente de renunciar al proyecto de reforma legal que le permitiría volver a presentarse en las elecciones presidenciales de 2024. Cambiamos de tema y nos vamos a Madagascar, donde 32 personas, entre ellas 15 menores de edad, fueron quemadas vivas en el interior de sus viviendas. La masacre tuvo lugar en Ancasobé, en la provincia de Antananarivo, la capital. La policía malgache ha detenido a 5 hombres acusados de haber cometido el crimen. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades sospechan que los Dahalo o ladrones de ganado estén detrás del hecho. Cenizas, cuerpos incinerados y ropa calcinada. Es todo lo que queda de esa trágica noche. El 29 de julio, mientras el sol salía, 32 personas se refugiaron en esta casa en un intento fallido de escapar de los Dahalo, nombre que reciben las bandas que aterrorizan a Madagascar. Los atacantes incendiaron la casa. 29 personas fueron quemadas vivas, entre ellas 15 niños. Un tercio de los habitantes de la aldea, ahora abandonada, murieron. Albert vio lo que pasó. Los Dahalo quemaron esa casa de allí y yo estaba escondido en esa casa. Y en cuanto se quemó la vivienda, la rodearon para que los que estaban adentro no pudieran escapar por la ventana. Los Dahalo también vinieron por este hombre, un padre de 27 años que consiguió escapar saltando por la ventana. Su mujer y sus 4 hijos murieron. Unos meses antes, su padre fue asesinado a tiros cuando se dirigía al mercado. Así es, según él, como los Dahalo reafirman su autoridad en los pueblos que creen les son hostiles.
La causa es que mi padre era cercano a los dirigentes y cuando había personas de alto rango cercanas al poder que venían a nuestra aldea, eran acogidas por mi padre y los Dajalo consideraban que esto era una denuncia. El terror en las aldeas por parte de los delincuentes violentos se está convirtiendo en una realidad cotidiana en muchas zonas rurales de Madagascar. Incluso la policía está a punto de rendirse. Cuando Joshua intentó llamarlos, fue ignorado. Ahora cuenta con amuletos como protección. Cuando la policía hace redadas allí no logran nunca atrapar a los dajolos, que siempre se escapan y la policía además no me creyó, como si yo mintiera. Entonces preferí recurrir a los que en la aldea hacen magia. El presidente prometió justicia, pero el ejército de la isla no ha conseguido hasta ahora poner fin a las masacres. Los dajalos son cada vez más poderosos, financiados con ganado robado y protegidos por autoridades corruptas. Una problemática que de no abordarse podría empujar al país hacia una guerra civil. Pasamos ahora a Nigeria. Sin más alternativas ante el aumento de los precios, muchos ciudadanos compran ahora todos sus productos de primera necesidad en cantidades minúsculas y en pequeñas bolsas de plástico. Para muchos se trata de una mala estrategia económica en términos de gasto que también afecta al medio ambiente. Veamos. 5 gramos de pasta de dientes o 10 centilitros de aceite de cocina. Asfixiados por el coste de la vida, los nigerianos compran ahora todas sus necesidades básicas en pequeñas cantidades, empaquetadas en minúsculas bolsas de plástico para consumirlas en un día. Café o leche en polvo para una sola taza, unos gramos de cereales para el desayuno, todo se vende ahora en bolsitas. La situación es muy difícil. Antes, si alguien quería comprar aceite de cacahuate, compraba una botella. Pero ahora no hay dinero y las cosas son muy caras. Las marcas detrás de esta idea la ven como una innovación que permite el acceso al consumo a todos los nigerianos, la mayoría de los cuales sobreviven día a día. Pero para otros es una aberración económica y ecológica. El impacto del uso de bolsas en la economía significa que tenemos más plásticos de un solo uso que se vierten en el medio ambiente a un ritmo muy alarmante, lo que está causando mucha preocupación para el océano, las personas y el planeta. La mayor economía de África se ha visto muy afectada por la pandemia del COVID-19, que ha hecho subir los precios en cerca del 20% en junio de 2022 frente al mismo mes del año pasado, especialmente los de los alimentos, empujando a otros millones de nigerianos a la pobreza. Ahora el país sufre las consecuencias de la guerra de Ucrania y de una política económica muy criticada. Las bolsas pequeñas aparecieron por primera vez en el mercado nigeriano a principios de la década de 2010, con marcas que ofrecían a los consumidores cantidades reducidas para animarles a probar nuevos productos. Pero en 2016, cuando el país cayó en recesión por primera vez tras la caída de los precios del petróleo, los usuarios comenzaron a utilizar este formato en masa. Desde entonces, la situación económica no ha mejorado mucho, por lo que la demanda de pequeños envases de plástico ha seguido disparándose. Así termina la edición de esta semana. Gracias a Rosa Pérez por su ayuda y gracias a ustedes por su sintonía. La actualidad internacional continúa en France 24 y france24.com.